En esta clase vamos a ver un teorema que nos habla sobre el comportamiento de la gráfica de la función f de s, que es la transformada de Laplace de una función f que sea continua y de orden exponencial. Ese teorema dice que la gráfica de la función f de s va a tender a la gráfica de la función constante 0 cuando s tienda a infinito. Ojo que esto es solamente para aquellas funciones f mayúscula de S que sean transformada de Laplace de funciones f continuas y de orden exponencial. Puede ocurrir que exista alguna función f de S que sea transformada de Laplace de alguna función f de t que no satisfaga estas dos condiciones. ¿Está bien? Entonces no hay garantía de que aquella f de S tienda a la función constante 0 cuando S tiende a infinito. Entonces vamos a ver qué es lo que dice este teorema y cómo vamos a hacer la demostración. Fíjense que f dice que es seccionalmente continua en un intervalo del 0 a infinito y además es de orden exponencial. Eso significa que por ser de orden exponencial, la función f de t van a existir dos constantes, digamos k y m, de manera que el valor absoluto de f de t va a ser menor o igual que k por la exponencial de a t para toda t a partir de un cierto valor m. ¿Bien? Entonces, vamos a ocupar esas dos informaciones, esos dos datos sobre la función f para probar que la transformada de Laplace de esta función f de t, ¿verdad?, tiene límite cuando s tiende a infinito y que ese límite es precisamente 0. Bueno, entonces, ¿cómo va a ir la demostración? Fíjense que tenemos que demostrar que este límite de esta función cuando s tiende a infinito es igual a 0. Pero f de s es la transformada de Laplace de la función f de t. Entonces, al final debemos probar que hay una integral donde aparece el núcleo de la transformación y la función f de t. Y tenemos que ver que esa integral tiende a 0 cuando s tiende a infinito. ¿Bien? Vamos a ver primero una propiedad importante que nos va a permitir probar que el límite cuando s tiende a infinito de esa integral es precisamente 0. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa en este intervalo de 0 a infinito. ¿Está bien? Y vamos a ocupar las hipótesis que tiene este teorema. Bueno, entonces, como sabemos que f es de orden exponencial a, entonces, por la definición de ser de orden exponencial, existen dos constantes que son estrictamente positivas, k y m⁻₁, tales que se satisface que el valor absoluto de f de t, o sea, todos los valores o las imágenes de f, para cuando t está en el intervalo m1, infinito, se satisface esta desigualdad, ¿no? El valor absoluto de f de t es menor o igual que esa constante k que existe, que pudiera no ser única, pero que existe, por la exponencial de at para toda t mayor que m⁻₁. ¿Está bien? Esto se cumple nada más por el hecho de que f es de orden exponencial. Fíjense que esta condición es a partir de los valores t que son mayores que m⁻₁. Entonces, lo que ahora vamos a ver es ver qué es lo que pasa para los valores de t que están entre 0 y m⁻₁. ¿Sí? Están por debajo de m⁻₁. Entonces, para eso vamos a ocupar la otra información. El hecho de que f sea continua o seccionalmente continua en el intervalo 0, infinito. ¿Sí? En particular, en el intervalo 0, m⁻₁, donde m⁻₁ es este número m⁻₁ que existe por ser de orden exponencial, ¿verdad? Entonces, esta m⁻₁ es un número. Nos vamos a ver, como f es continua
o seccionalmente continuo en el intervalo cerrado 0,m1, entonces hay una propiedad que ustedes verán en los cursos de análisis que dice que si tenemos a f una función que sea continua en un intervalo cerrado y acotado, en este caso 0,m1, entonces esta función f va a tener como imágenes elementos que van a estar en algún intervalo que también va a ser cerrado y acotado. ¿Está bien? El hecho de que sea cerrado y acotado quiere decir que todos los elementos de la imagen de f para los valores de t que están en este intervalo van a estar acotados por esa constante, por una constante. Esa constante le vamos a llamar m2. Entonces dice, como f es continuo en el intervalo cerrado 0,m1, entonces está acotada en ese intervalo, es decir, va a existir una constante m2 tal que el valor absoluto de todas las imágenes, ¿ya?, de f para puntos que están en el intervalo 0,m1 va a ser menor o igual que una constante, esa constante m2. Pero m2 también se puede escribir como m2 por la exponencial de 0t. ¿Bien? Y esto se cumple para toda t que está entre 0 y m1. ¿Está bien? Entre 0 y m1. Ahora, ¿por qué nos pusimos a revisar este caso? Bueno, porque queremos ver si es que es posible acotar al valor absoluto de f de t en todo el intervalo, desde 0 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, de 0 a m1, aquí tenemos una cota. Y de m1 en adelante tendremos aquí esta cota. Fíjense que si nosotros tomamos a m como el máximo entre este k y esta m2, ¿está bien? Y tomamos a c como el máximo entre 0 y a. Entonces tomamos de esa forma, podemos garantizar que el valor absoluto de f de t es menor o igual que m, ¿ya?, que m por la exponencial de ct. ¿Está bien? Esto se cumple. ¿Y esto se cumple para qué valores? Pues para toda t, ¿ya?, para toda t desde 0 a infinito. Esta se cumple para toda t desde 0 a infinito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar que este límite es 0. ¿Está bien? Y en algún momento vamos a ocupar esta condición que la he puesto en la otra lámina para no olvidarla, ¿no? Esta se cumple para toda t mayor o igual que 0. Entonces, vamos a tener que el valor absoluto de la transformada de Laplace de f de t es igual al valor absoluto de esta integral. Esta integral es precisamente la definición de transformada de Laplace de f de t. Es la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por f en t de t. Pero por propiedades de las integrales impropias convergentes y el valor absoluto, eso es menor o igual que la integral de 0 a infinito del valor absoluto del integrando, con respecto de t. Ahora, esta función exponencial siempre es una función positiva para todo valor de t. ¿Sí? Entonces aquí podemos distribuir este valor absoluto y en esta parte le podemos quitar el valor absoluto porque esta siempre es positiva. Entonces quedaría la exponencial de menos st por el valor absoluto de f de t. ¿Sí? Para t desde 0 a infinito. Pero resulta que nosotros ya tenemos una condición para los valores de t que van de 0 a infinito. Es decir, el valor absoluto de f de t, está acotado por arriba por m por la exponencial de ct. Entonces, esta integral toda va a ser menor o igual que la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por m por la exponencial de ct. Sacamos ese valor de m porque es una constante, ¿ya?, y queda aquí.
y quedaría la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por la exponencial de ct con respecto de t. Y aquí podemos hacer este producto y nos va a quedar que es igual a m por la integral de 0 a infinito de la exponencial de c menos s por t con respecto de t. Y eso es igual. Aquí podemos aplicar la definición, ¿ya?, de integral impropia. Eso es igual a m por el límite cuando a tiende a infinito. ¿Ya? Vamos a aplicar la definición. Límite cuando a tiende a infinito, a mayúscula tiende a infinito, de lo que resulta de esta integral, que sería exponencial de c menos s, ¿ya?, entre c menos s, todo esto, y aquí va a aparecer a, ¿ya?, a, menos ahora esa integral, pero evaluada en 0. Esa integral va a ser la exponencial de 0, t, de 0 porque t vale 0, y entonces aquí quedaría 1 entre c menos s. Y de aquí tomamos el límite cuando a tiende a infinito, de esta evaluación que resultó después de hacer la integral. Bueno, entonces, aquí, fíjense que si c menos s es positiva, estrictamente positiva, entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar que esto, al tomar el límite, se va a ir a infinito. Y esto, como es una constante, pues se lo va a llevar, ¿no? Este límite, entonces nos daría infinito. Es decir, si c menos s fuera positivo, entonces aquí esto se va a ir a infinito. Pero, como ya sabemos que la transformada de Laplace existe, entonces vamos a pedirle que si c menos s es negativa, fíjense que no puede ser 0 porque entonces aquí se indetermina. Entonces, si c menos s es negativa, este término, cuando tomemos el límite, cuando a tiene infinito, esto se va a ir a 0. Y aquí no depende de a, entonces aquí nos quedaría que si c menos s es negativa, este límite va a existir y va a ser igual a 1 entre menos c más s. ¿Está bien? Que al multiplicar por m va a quedar m entre menos c más s. ¿Para qué valores de s? Ah, pues para todos los valores en los que c menos s sea negativa, que es equivalente a decir que c sea menor que s. Aquí está la condición, que c sea menor que s. ¿Está bien? Fíjense entonces que tendríamos que el valor absoluto de la transformada de Laplace, que es igual al valor absoluto de f mayúscula de s, ¿está bien?, es menor o igual que este cociente para valores de s mayores que c. Pero al mismo tiempo el valor absoluto sabemos que siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Si tomamos el límite cuando s tiende a infinito en los tres lados, tendríamos, por el criterio del sándwich, 0 menor o igual que el límite cuando s tiende a infinito de f de s, del valor absoluto de f de s, sería menor o igual que el límite cuando s tiende a infinito de este cociente. Pero si s tiende a infinito, este cociente tiende a 0. ¿Está bien? Entonces estaríamos acotando por arriba y por abajo al valor absoluto de f de s, al límite del valor absoluto de f de s. ¿Bien? Por 0, arriba y abajo. Entonces, por el criterio o el teorema del sándwich, que se le conoce, tendríamos que, quiere decir que entonces f de s tiende a 0 cuando s tiende a infinito. ¿Bien? Entonces aquí decíamos, tomamos límite cuando s tiende a infinito, este va a tender entonces a 0, ¿ya? Y eso obliga a que esta transformada de Laplace, que es f de s, tiende
a 0. Cuando S tiende a infinito. Aquí me faltaron las barras. ¿Ya? Las barras indican que tiende a 0 cuando S tiende a infinito. Y entonces con eso hemos probado el teorema. Bueno, vamos a ver ahora lo que tenemos sobre transformadas inversas. En este caso, siempre que tengamos una transformación lineal, tenemos que ver, y lo van a ver ustedes en el curso de análisis matemático, tenemos que ver bajo qué condiciones existe su transformada inversa. ¿Eh? ¿Qué condiciones debe cumplir el dominio, el codominio y la propia transformación para que podamos hablar de su transformada inversa? Entonces, la definición propia de que sea una transformada inversa de Laplace, ¿ya? Se da en términos de variable compleja, que no la traje aquí, pero que tiene una expresión en términos de variable compleja. Entonces, cuando lleven el curso de variable compleja, van a ver la forma que tiene esta transformada inversa. Lo que vamos a ocupar nosotros en el curso es la propiedad que cumple la transformada inversa de Laplace con respecto de la propia transformada de Laplace. Es decir, que cuando las componemos, nos va a dar la identidad. Pues entonces vamos a suponer que f de s es la transformada de Laplace de una función f de t. Y entonces se dice que f de t es la transformada inversa de Laplace de f de s. Y vamos a escribir como L a la menos 1, que denota transformada inversa de Laplace de f de s. Esa va a ser igual a f de t, donde f de t es la función, ¿ya?, de la cual se obtuvo f de s aplicándole transformada de Laplace. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ocupar en términos de transformada inversa de Laplace es esta propiedad de que la composición nos da la identidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, unos ejemplos de la transformada inversa. Supongamos que nos preguntan quién es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s. Pues entonces, como no tenemos una definición en términos de una integral, que efectivamente así es, entonces lo que podemos hacer es ocupar la propiedad. Como ya sabemos que la transformada de Laplace de la función constante 1 es 1 sobre s, entonces su transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es precisamente la función constante 1. ¿Bien? Otra función a la que le podemos obtener su transformada inversa es esta que aparece aquí, 1 sobre s menos k. La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos k, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a una función que cumple que cuando le tomamos su transformada de Laplace nos va a dar esta función. Y como ustedes recordarán, esa función es precisamente la exponencial, ¿ya?, la exponencial de kt. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de la exponencial de kt es 1 sobre s menos k. Bueno, ahora nos piden calcular la transformada inversa de Laplace de k sobre s cuadrada más k cuadrada. Y si recordamos, esta función es la que nos dio para cuando calculamos la transformada de Laplace de la función seno de kt. Por lo tanto, su transformada inversa de Laplace de esta función que depende de s es igual al seno de kt. Esta otra función también tiene transformada inversa. Esa va a ser una función que depende de t, a la que cuando le aplicamos transformada de Laplace nos va a dar esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, esa función es el coseno de kt. Y tenemos otras dos. En este caso,
la transformada inversa de Laplace de k sobre s cuadrada menos k cuadrada es igual ¿a quién? Recordemos que esto es lo que nos dio cuando calculamos la transformada de Laplace del seno hiperbólico de kt. Entonces, su transformada inversa es precisamente el seno hiperbólico de kt. ¿Sí? En este caso, esta función que aparece aquí es la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de kt. ¿Sí? Entonces, cuando le aplicamos transformada inversa a esta función que depende de S, lo que nos va a dar es una función que depende de t, que es precisamente el coseno hiperbólico de kt. Y así como estas vamos a ver más transformadas directas y más transformadas inversas de Laplace. ¿Sí? Entonces, mientras se deben aprender estas que son, digamos, las básicas. Lo que vamos a hacer después es aplicar propiedades de la transformada inversa de Laplace y de la transformada de Laplace para ver y poder calcular otras transformadas. Bueno, entonces vamos a ver una propiedad importante de las transformadas, de la transformada inversa de Laplace, es que también es una transformación lineal. ¿Está bien? Esto lo va a heredar del hecho de que su definición está en términos de una integral, ¿ya? Como ya vimos, para la transformada de Laplace. Entonces, la transformada inversa, ¿ya? De Laplace de alfa por f de s más beta por g de s, donde f de s es la transformada de Laplace de alguna función f de t y g de s es la transformada de Laplace de una función g de t, va a ser igual a alfa por la transformada inversa de Laplace de f de s más beta por la transformada inversa de Laplace de g de t, de g de s, perdón. Y entonces, esta es la propiedad de que la transformada inversa de Laplace es una transformación lineal. ¿Sí? No hicimos aquí la demostración porque pues no tenemos la definición de transformada inversa de Laplace, pero esta linealidad la va a heredar a partir de la definición de ella misma que está dada en términos de una integral. Y sabemos que las integrales son transformaciones lineales. Entonces, ahora vamos a calcular quién es la transformada inversa de Laplace de este cociente. Para ello, lo que podemos ocupar es la propiedad de la composición, ¿ya? De la composición de la transformada inversa y la transformada directa. Eso nos tiene que dar la identidad. O podemos ocupar el hecho de que es una transformación lineal. ¿Sí? Vamos a ocupar el hecho de que es una transformación lineal y entonces vamos a poder separar. Vean que aquí este cociente se puede separar como menos 2s sobre s cuadrada más 4 más 6 sobre s cuadrada más 4. Y entonces podemos aplicarle la transformada inversa de Laplace. Y entonces sería transformada inversa de Laplace de el primer término más la transformada inversa de Laplace del segundo término. ¿Está bien? Pero como la transformada inversa es lineal, entonces saca escalares. Saca escalares. Y en este caso el menos 2 lo puede sacar. Fíjense, aquí lo que estamos buscando es que lo que nos quede aquí adentro, en el argumento de la transformada inversa, sea una transformada de Laplace de una función que nosotros ya conozcamos. Por eso aquí este menos 2 lo podemos sacar, ¿ya? Sale. Y lo que nos queda es s sobre s cuadrada más 4, aquí en el argumento de la transformada inversa. ¿Está bien? Ahora lo dejamos así porque nosotros ya conocemos quién es esta función. Esta función es la transformada de Laplace de la función coseno de, en este caso es raíz cuadrada de este número que aparezca aquí, que raíz de 4 es 2. Será coseno de 2t. Esa será su transformada, esa es la transformada inversa de Laplace de esta función. Ahora aquí, en esta parte, fíjense que aquí, para completar
y que lo que esté aquí adentro sea la transformada de Laplace de alguna función que ya conozcamos, entonces debemos tener aquí en el denominador, por ejemplo, s cuadrada más 4, pero aquí arriba debemos tener la raíz cuadrada de ya sea este o este otro. Pero como aquí es un número y no podemos hacer aparecer variables, entonces vamos a tomar raíz cuadrada de este número, que es 2. Entonces aquí arriba debe aparecer el 2 para que tengamos completa la transformada de Laplace de una función, ¿verdad? Entonces, como el 6 se puede escribir como 3 por 2, entonces podemos sacar de aquí al 3 y dejamos el 2 adentro. También sale el 3 y dejamos el 2. Y entonces tendríamos que esto sería igual a menos 2 por el coseno de 2t, que es la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrada más 4, más 3, ¿ya? Más 3 por el seno de 2t. ¿Por qué? Porque cuando calculamos la transformada de Laplace del seno de 2t, eso nos da precisamente esto que está aquí. ¿Bien? Bueno, entonces, en conclusión, la transformada inversa de Laplace de este cociente es igual a esto que aparece aquí. En este ejercicio hemos usado el conocimiento de que la transformada de Laplace de coseno de 2t es esto, que la transformada de Laplace del seno de 2t es este cociente, y que la transformada inversa de Laplace es una transformación lineal para que aquí podamos separar en dos. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Nos piden calcular la transformada inversa de Laplace de este cociente. Pueden parar el video y hacer las cuentas. Bueno, entonces, aquí podemos ocupar, fíjense, para que ocupemos la propiedad de que la transformada inversa es lineal, aquí debemos tener sumas o restas, pero no cocientes como este, ¿verdad? Cocientes que todavía se pueden separar. Pero entonces podremos ocupar el método de fracciones parciales, es decir, podemos escribir o reescribir este cociente como una suma de fracciones. Entonces, ustedes ya conocen el método, ¿verdad? Se busca de la forma a sobre s menos 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s más 4 y luego se realizan algunas operaciones para encontrar los valores de las constantes a, b y c y podamos reescribir este cociente como una suma de fracciones. Bueno, después de hacer eso, se puede ver que este cociente se puede escribir como menos 16 sobre 5 entre s menos 1, más 25 sobre 6 entre s menos 2, más 1 sobre 30 entre s más 4. ¿Sí? Entonces ya reescribimos este cociente de esta forma. Ahora, de aquí podemos aplicar el hecho de que la inversa de Laplace, la transformada inversa de Laplace, es lineal. ¿Sí? Eso es, vamos a poder separar y aquí reescribir transformada inversa de Laplace de este, más transformada inversa de Laplace de este, más transformada inversa de Laplace de este cociente. Entonces, vamos a hacer eso. Nos piden calcular la transformada inversa de Laplace de este cociente. Eso va a ser igual a, como además es lineal, también saca escalares. Este menos 16 quintos lo sacamos. Ahí nos queda transformada inversa de Laplace de lo que nos quedó, que es 1 sobre s menos 1. Más sale el 25 sextos, ¿verdad? Y nos queda transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos 2. Más sale 1 sobre 30 y nos queda transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 4. Bueno, en este primero, ¿qué es lo que va a quedar? Va a ser menos 16 quintos por. Ahora, debemos buscar una función cuya transformada de Laplace sea 1 sobre s menos 1. Esa función es la exponencial de kt. Aquí k vale 1. ¿Bien? Entonces sería la exponencial de t. Por eso va a quedar menos 16 sobre 5, esta constante, por la exponencial de t, más 25 sobre 6 por la exponencial de kt. En este caso k vale 2, por eso va a quedar
la exponencial de 2t, más 1 sobre 30 por la exponencial de menos, ¿verdad? Menos 4t, que es esta función.